En un rincón modesto de un barrio latino lleno de calles empedradas y fachadas coloridas, vive una niña llamada Sofía. Su piel, de un tono profundo y hermoso como el café recién molido, contrasta con sus ojos grandes y luminosos, llenos de curiosidad y sueños. Sofía no es una niña cualquiera. Aunque su familia no tiene grandes lujos, ha sido criada en un hogar lleno de amor, respeto y orgullo por sus raíces. Todas las mañanas, el aroma del café y las risas de su madre llenan la pequeña casa mientras Sofía se prepara para ir a la escuela. Su padre, un hombre de manos curtidas por el trabajo, le despide siempre con una sonrisa y un consejo. Sé valiente, mi niña. El mundo necesita más corazones como el tuyo. Sofía lleva estas palabras consigo como un escudo invisible. La escuela, aunque cercana, es un lugar donde ella a menudo enfrenta el peso de su diferencia. Sus compañeros, algunos de familias más acomodadas, a veces lanzan comentarios hirientes, burlándose de su piel o de su ropa sencilla. Pero Sofía, con una fuerza que parece inexplicable para alguien tan joven, responde con una sonrisa, guardando las lágrimas para la intimidad de su hogar. Allí, junto a su madre y su padre, encuentra consuelo y palabras que curan cualquier herida. No permitas que nadie te haga sentir menos, le dice su abuela, una mujer sabia que teje historias de su pasado con el mismo hilo con el que borda manteles llenos de flores. El barrio donde vive Sofía es un lugar vibrante, lleno de música, aromas y vida. Cada esquina parece guardar un secreto, una historia o una canción. Los vecinos se saludan al pasar y, aunque las casas son pequeñas, los corazones de quienes las habitan son inmensos. En este entorno, Sofía crece rodeada de valores que no se pueden comprar: generosidad, trabajo duro y solidaridad. Un día, mientras ayudaba a su madre a lavar la ropa, un sobre elegante llegó a la puerta. Era una invitación a una fiesta en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. El remitente era un empresario conocido, alguien con quien el abuelo de Sofía, un hombre respetado por su sabiduría y liderazgo en la comunidad, había trabajado hace años. La emoción en casa fue inmediata. «Nos han invitado», exclamó la madre de Sofía, con los ojos brillando de alegría y sorpresa. Esa noche, alrededor de la mesa del comedor, todos hablaron de la fiesta. Aunque sentían emoción, también había una mezcla de nerviosismo. ¿Qué ropa llevarían? ¿Cómo los recibirían en un lugar tan diferente al suyo? Sofía, mirando el sobre dorado, sintió una punzada en el estómago. Sabía que era una oportunidad especial, pero también temía lo desconocido. Mientras su familia planeaba los detalles, su abuelo se acercó a ella. Colocó una mano en su hombro y le dijo con suavidad: «Recuerda, Sofía, no importa dónde estés ni con quién, siempre lleva la frente en alto. Eres parte de una historia mucho más grande que cualquier lugar al que vayas». Estas palabras quedaron grabadas en su corazón como un ancla que le daría fuerza para lo que estaba por venir. La tarde de la esperada fiesta llegó rápidamente. Sofía y su familia pasaron el día preparando sus mejores ropas. La madre de Sofía había pasado semanas ajustando un vestido sencillo, de un azul profundo, que resaltaba la calidez de la piel de su hija. Su padre, con un traje bien cuidado pero claramente modesto, revisaba los últimos detalles del coche que los llevaría, mientras su abuelo pulía su bastón con meticulosidad. La emoción en casa era palpable, aunque también estaba teñida de una leve inquietud que ninguno quería mencionar. Cuando llegaron al lugar, la casa era todo lo que habían imaginado y más. Era un edificio imponente, iluminado con luces que proyectaban destellos dorados sobre el amplio jardín. Al bajar del coche, Sofía miró a su alrededor. El murmullo de los invitados, todos elegantemente vestidos, se mezclaba con la música de una orquesta en vivo que provenía del interior. Los ojos de la niña brillaban con asombro, pero también con un leve nerviosismo. Tomó la mano de su madre y caminó con la frente en alto, recordando las palabras de su abuelo. Al cruzar la entrada, algunos ojos comenzaron a volverse hacia ellos. Primero fueron miradas curiosas, luego de desconcierto. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los asistentes. Un hombre mayor, vestido con un impecable traje oscuro, frunció el ceño y susurró algo al oído de una mujer de cabello plateado. Esta mujer, quien parecía ser una de las anfitrionas, observó fijamente a Sofía y su familia, como evaluándolos. Fue un instante que pareció eterno, pero ninguno de ellos perdió la compostura. El abuelo de Sofía caminó con seguridad, guiándolos hacia la zona principal de la fiesta. Saludó a algunos rostros conocidos con una sonrisa amable.
A pesar de las miradas incómodas, parecía imperturbable, como si supiera algo que los demás ignoraban. Sofía lo observaba con admiración, imitando su postura, aunque sentía que su corazón latía más rápido de lo normal. Cuando llegaron al centro de la fiesta, una mujer con un vestido brillante y un aire altivo se acercó a ellos. Con una sonrisa tensa les preguntó, ¿puedo ayudarles? Creo que se han confundido de lugar. Su tono era cortés, pero había algo en sus palabras que hizo que Sofía se encogiera ligeramente. Su madre estaba a punto de responder cuando otro hombre intervino, esta vez con menos disimulo. Esto no es una fiesta abierta al público, dijo, dejando claro que no eran bienvenidos. Fue entonces cuando ocurrió. Una mujer mayor que estaba observándolos desde un rincón señaló directamente a Sofía. ¿Quién invitó a esta niña aquí?, dijo en voz alta. Las palabras resonaron en el aire como un golpe. Los murmullos se hicieron más fuertes, las miradas más penetrantes. Algunos comenzaron a apartarse, mientras otros miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sofía sintió un calor que le subía desde el pecho hasta el rostro. Quería desaparecer, pero el agarre firme de su madre en su mano le recordó que no estaba sola. Su abuelo, con su habitual calma, se acercó un paso al hombre que había hablado. Creo que esto ha sido un malentendido, dijo con voz firme, pero el hombre lo interrumpió. Este no es un lugar para ellos. Fue un momento que Sofía nunca olvidaría. La indignación en los ojos de su madre, el silencio tenso que invadió el lugar y la certeza de que no estaban siendo juzgados por quienes eran, sino por cómo lucían. Apretó los labios, sintiendo las primeras lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. Este era solo el inicio de una noche que cambiaría todo. El silencio que siguió a las palabras del hombre fue como un peso opresivo sobre el ambiente. Todos los presentes observaban, esperando alguna reacción, ya fuera de disculpa o de retirada. Sofía sintió las miradas clavadas en ella como agujas, y aunque sus ojos ardían, apretó la mano de su madre y levantó la barbilla, recordando la fuerza que siempre le habían enseñado a tener. Sin embargo, en su interior deseaba profundamente desaparecer. Su abuelo, que había permanecido tranquilo hasta entonces, dio un paso adelante. Su porte, aunque humilde, tenía una dignidad que nadie podía ignorar. Con una voz grave y firme, miró directamente al hombre que había lanzado aquellas palabras. No creo que la invitación haya sido un error. Estamos aquí porque nos corresponde estar aquí, al igual que a todos ustedes. Aunque no levantó la voz, el peso de sus palabras cortó el aire como un cuchillo. Algunas cabezas comenzaron a girarse nerviosamente hacia los anfitriones, buscando señales de apoyo o desacuerdo. En ese momento, una mujer mayor, elegantemente vestida y con un porte autoritario, se acercó desde el otro extremo de la sala. Los murmullos se detuvieron de inmediato. Era evidente que ella tenía un peso importante en aquel círculo. Al acercarse, su mirada se dirigió directamente hacia el abuelo de Sofía. Sus ojos se entrecerraron, como si tratara de reconocer algo familiar en él. Y entonces de repente su rostro cambió. Una sombra de incredulidad y luego de sorpresa se dibujó en sus facciones. ¿Don Elías?, preguntó con una mezcla de duda y asombro. El abuelo de Sofía la miró con calma y asintió ligeramente. Hace mucho tiempo que no nos vemos, señora Marta, respondió con cortesía, pero sin la menor intención de disculparse por su presencia. La mujer retrocedió un paso, claramente impactada. Algunos de los presentes empezaron a intercambiar miradas de confusión, mientras otros intentaban recordar quién era ese hombre cuya presencia había alterado tan rápidamente la actitud de la anfitriona. La mujer titubeó, claramente incómoda. No sabía que ellos eran su familia, dijo finalmente con un tono mucho más suave, casi disculpándose. La tensión en la sala cambió de inmediato. Los murmullos ahora eran diferentes. Eran preguntas, comentarios discretos sobre quién era el abuelo de Sofía y qué tan importante debía ser para recibir un trato tan repentino. Fue entonces cuando alguien, quizás sin mala intención, pero claramente ajeno a la delicadeza del momento, expresó en voz alta lo que todos estaban pensando. ¿Elías? ¿El empresario que ayudó a construir esta comunidad hace años? La declaración, lanzada como una piedra al agua, provocó un efecto dominó. Los asistentes que antes miraban con desprecio ahora buscaban, incómodos, una manera de corregir sus expresiones o incluso de acercarse. Sofía observaba todo en silencio. No entendía completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero podía ver el cambio.
Las mismas personas que momentos antes les habían negado el respeto básico, ahora parecían casi avergonzadas de sus propias acciones. Su madre, todavía aferrada a su mano, la miró con orgullo y con una calma que solo un padre puede ofrecer en los momentos difíciles. Su abuelo, mientras tanto, parecía estar disfrutando el desconcierto de todos, aunque con discreción. La niña se mantuvo inmóvil, dejando que el momento se desarrollara, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Por primera vez, no solo sintió orgullo por su abuelo, sino también una chispa de algo más. El deseo de no solo ser aceptada, sino de ser vista y respetada por quien era. El ambiente seguía cargado de tensión, pero ahora había un giro inesperado. Los murmullos se habían convertido en un rumor de sorpresa, mezclado con una sutil sensación de vergüenza colectiva. Algunos invitados, incapaces de sostener la mirada, fingían distraerse con sus copas o con conversaciones improvisadas. Otros, más atrevidos, se acercaban cautelosamente al abuelo de Sofía, ofreciendo comentarios torpes como si intentaran corregir el agravio. El abuelo permaneció firme, sosteniendo la mirada de quienes lo reconocían. Su figura, aunque modesta, irradiaba una autoridad natural que parecía incomodar a muchos de los presentes. En contraste, Sofía, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, comenzó a notar las miradas furtivas que ahora recaían sobre ella. Pero estas no eran iguales a las de antes. Había una mezcla de curiosidad y arrepentimiento que empezaba a reemplazar el desprecio inicial. De repente, uno de los anfitriones, un hombre alto de traje oscuro, intervino con una voz que buscaba calmar los ánimos. Don Elías, lamento mucho este malentendido, dijo, extendiendo la mano con una sonrisa forzada. Por supuesto que su familia es bienvenida aquí. No teníamos idea. Su voz se apagó como si las palabras se le atascaran. Era evidente que no sabía cómo completar la frase sin hacer más daño. El abuelo no tomó la mano ofrecida. En cambio, lo miró con serenidad y dijo, sin alzar la voz, «No se trata de mí ni de mi nombre. Se trata de que nadie debería ser juzgado por su apariencia o por lo que otros suponen de ellos. Mi familia no necesita una disculpa para mí, sino para la niña que ustedes han humillado». Sus palabras, simples pero contundentes, resonaron en el salón, provocando un nuevo silencio incómodo. Sofía sintió que su pecho se llenaba de una mezcla de emociones. Su abuelo la estaba defendiendo, no solo con palabras, sino con una dignidad que parecía imposible de ignorar. La madre de Sofía apretó suavemente su mano, dándole fuerzas. Mientras tanto, el padre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Hemos venido aquí porque pensamos que este era un lugar donde podíamos compartir como iguales. Mi hija no merece menos respeto que cualquier otro niño aquí presente, dijo con firmeza, su voz cargada de una dignidad que no podía ser cuestionada. Fue en ese momento que algo inesperado ocurrió. Una de las invitadas, una mujer joven con un vestido rojo, se acercó a Sofía. «Perdóname», dijo, inclinándose un poco para estar a su altura. «No debimos haberte tratado así. Espero que puedas disfrutar la fiesta como todos los demás». Su gesto sorprendió a todos, pero también rompió la barrera de silencio que había mantenido a los demás inmóviles. Poco a poco, otros comenzaron a acercarse, ofreciendo disculpas y comentarios torpes, intentando reparar el daño hecho. Sofía, aunque tímida, logró esbozar una sonrisa pequeña pero sincera. No estaba segura de cómo responder, pero algo en su interior le decía que este momento era importante. No era solo una disculpa para ella, era un cambio en la forma en que aquellos extraños la veían. El miedo y la vergüenza que había sentido al llegar comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una certeza renovada. No era ella quien debía cambiar para encajar en aquel lugar, sino ellos quienes debían aprender a mirar más allá. La fiesta continuó, pero ya nada era igual. Sofía comenzó a moverse con más libertad, aferrada a las palabras de su abuelo y al amor inquebrantable de su familia. Este momento, aunque doloroso, se estaba convirtiendo en el inicio de algo mucho más grande. La música volvió a llenar el salón y las conversaciones retomaron un ritmo más animado, aunque todavía se sentía un aire de incomodidad flotando entre los asistentes. Sofía, ahora con su familia a su lado, observaba a su alrededor con una mezcla de alivio y cautela. Sabía que algo había cambiado, aunque no podía ponerlo en palabras. Por primera vez desde que habían llegado, no sentía el peso de las miradas juzgándola, sino un reconocimiento tardío y torpe que apenas comenzaba a tomar forma. El abuelo de Sofía se sentó en una de las sillas del salón, con su bastón apoyado a un lado.
Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos, brillantes y llenos de sabiduría, parecían absorber cada detalle del momento. Algunas personas, especialmente las de mayor edad, se acercaban a él con respeto, recordando historias de su pasado. Don Elías, usted ayudó a mi padre cuando nadie más lo hizo, comentó un hombre de cabello canoso. Si no fuera por usted, nuestra familia habría perdido todo. El abuelo solo asintió, como si estos recuerdos no fueran para él motivo de vanagloria, sino de simple gratitud. Sofía observaba estas interacciones con fascinación. Había escuchado fragmentos de las historias de su abuelo, pero en ese momento, viendo cómo otros lo reconocían con tanto respeto, sintió que estaba descubriendo una parte de su historia que nunca había entendido del todo. No era solo un abuelo cariñoso, era un hombre que había impactado vidas, alguien cuyo nombre y acciones resonaban incluso en lugares donde la apariencia y el prejuicio parecían tener más peso. Mientras tanto, los niños de la fiesta comenzaron a acercarse tímidamente a Sofía. Uno de ellos, un niño rubio con una corbata torcida, le ofreció una pequeña bandeja de bocadillos. ¿Quieres uno?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía lo miró con sorpresa, pero luego aceptó, sonriendo tímidamente. Poco a poco, otros se unieron y pronto se encontró rodeada de risas y curiosidad infantil. Aunque aún sentía una ligera barrera, sus temores iniciales comenzaron a desmoronarse. En un rincón del salón, la anfitriona, la misma que había dudado de la presencia de Sofía y su familia, observaba todo con una expresión pensativa. Finalmente, se acercó al abuelo con pasos medidos. Don Elías, quiero ofrecerle una disculpa formal. Esto no debió haber pasado, dijo en voz baja, pero con sinceridad. El abuelo la miró durante un momento largo antes de responder. Acepto su disculpa, pero recuerde que no es a mí a quien debe ofrecérsela. Es a mi nieta, y a cualquiera que alguna vez haya sido tratado como menos por algo tan superficial como el color de su piel. La mujer asintió, claramente afectada por sus palabras. Poco después, se dirigió hacia Sofía, quien estaba en medio de una conversación con otros niños. Se inclinó ligeramente y dijo, Sofía, lamento mucho lo que ocurrió. Espero que esta noche sea el comienzo de algo mejor, no solo para nosotros, sino para todos. La niña, aunque sorprendida, logró sonreír y responder con un suave gracias. Esa noche, cuando la familia regresó a casa, el ambiente en el coche era tranquilo pero cargado de emociones. Sofía miraba por la ventana, recordando cada detalle, desde el dolor inicial hasta el cambio inesperado que había ocurrido. Aunque las cicatrices del rechazo inicial permanecerían, también llevaría consigo la lección de que su valor no dependía de la aprobación de los demás. En su interior, algo se había transformado. No solo había enfrentado una situación difícil con valentía, sino que había visto cómo las acciones de su familia, especialmente las de su abuelo, podían cambiar incluso los corazones más cerrados. Sofía supo entonces que el mundo no era perfecto, pero que con amor propio, dignidad y apoyo familiar podía encontrar su lugar y tal vez inspirar a otros a hacer lo mismo. De regreso en casa, el silencio del coche era distinto al que habían compartido en el camino de ida. No estaba lleno de nervios ni de expectativas inciertas. Era un silencio reflexivo, lleno de pensamientos que cada miembro de la familia procesaba a su manera. El abuelo miraba por la ventana, con su bastón apoyado en las manos, como si estuviera recordando algo lejano. Los padres de Sofía intercambiaban miradas, comunicándose en silencio, mientras la niña, sentada en el asiento trasero, repasaba en su mente cada momento de la noche. Cuando finalmente llegaron, el aire fresco de la noche los recibió. La madre de Sofía rompió el silencio con un suspiro al bajar del coche. Bueno, sobrevivimos, dijo con una sonrisa cansada pero sincera. Sofía soltó una pequeña risa, la primera desde que habían salido de la fiesta. Su padre se acercó a ella, colocando una mano cálida sobre su hombro. ¿Cómo te sientes, hija?, preguntó, su voz suave pero llena de preocupación. Sofía dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas. Fue difícil, pero también aprendí algo, dijo finalmente, levantando la mirada hacia su abuelo. Aprendí que no importa lo que otros piensen de nosotros, siempre debemos mantenernos firmes, como tú, abuelo. El abuelo, que había permanecido en silencio todo el trayecto, sonrió levemente y asintió. Es verdad, Sofía, pero también debes recordar algo más. Lo que vivimos esta noche no fue solo por ti o por nuestra familia. Fue una lección para ellos, para que comprendan que el valor de una persona no está en su apariencia ni en su posición. Tienes el poder de cambiar cómo te ven, no con palabras, sino con tu dignidad.
Dentro de la casa, Dentro de la casa, el ambiente se volvió más relajado. La madre de Sofía preparó una taza de té caliente para todos, como si ese ritual familiar pudiera devolverles el equilibrio después de una noche tan intensa. Sentados alrededor de la mesa del comedor compartieron sus pensamientos. Yo sabía que no sería fácil, dijo el padre de Sofía, rompiendo el silencio, pero jamás imaginé que ellos fueran tan crueles al principio. Fue doloroso verlo. La madre asintió, pero su expresión se suavizó mientras miraba a Sofía. Lo importante es que enfrentamos esto juntos. Y Sofía, estoy tan orgullosa de ti. No te rendiste, ni siquiera cuando tenías razones para hacerlo. Sofía, sosteniendo su taza entre las manos, sintió que el peso de la noche comenzaba a disiparse. Hubo un momento en que quería irme. Quería esconderme. Pero luego pensé en lo que siempre me han dicho, que no debo dejar que otros decidan quién soy. Y aunque fue difícil, no quise darles esa satisfacción. El abuelo sonrió ampliamente ante estas palabras. Eso es lo que significa ser valiente, Sofía. No es no sentir miedo, sino enfrentarlo y seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Esa noche, antes de ir a dormir, Sofía se detuvo frente al espejo de su habitación. Miró su reflejo, notando cómo sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y orgullo que antes no había reconocido. Aunque era solo el inicio de su camino, sabía que algo profundo había cambiado dentro de ella. Su historia no había terminado, pero ahora estaba segura de que tenía la fortaleza para enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, la luz del sol que entraba por la ventana de Sofía parecía más brillante de lo habitual. Se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de cansancio y renovada energía después de la noche anterior. Mientras se vestía, recordó las palabras de su abuelo, especialmente la parte en la que le dijo que no solo se trataba de ellos, sino de cambiar la forma en que los demás veían el mundo. Esa idea le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo podía una niña como ella hacer algo tan grande? Cuando llegó a la cocina, el aroma del café llenaba el aire, como cada mañana. Su madre estaba en la mesa hojeando una revista, mientras su padre le daba las últimas vueltas a unos huevos revueltos en la sartén. Todo parecía tan cotidiano, pero el silencio entre ellos hablaba de algo más profundo. Ambos seguían procesando los eventos de la noche anterior. «Buenos días, mi amor», dijo su madre al verla entrar. «¿Cómo te sientes hoy?» Sofía se sentó a la mesa, pensando antes de responder. «Bien, creo que estoy bien. Solo sigo pensando en lo que pasó. No puedo sacarlo de mi cabeza». Su padre se acercó con los platos y se sentó frente a ella. «Es normal, hija. Fue una experiencia que nos marcó a todos, pero no quiero que te quedes con lo negativo. Quiero que recuerdes cómo terminamos la noche, juntos, fuertes y respetados. Eso es lo que importa». Sofía sintió lentamente, aunque aún había algo dentro de ella que no terminaba de calmarse. «¿Por qué la gente tiene que ser así?», preguntó de repente. «¿Por qué alguien juzgaría a otra persona solo por cómo se ve? No lo entiendo». Su abuelo, que había entrado en silencio en ese momento, respondió desde la puerta. «Porque a veces es más fácil para las personas quedarse con lo que ven en la superficie que tomarse el tiempo de conocer lo que hay debajo. Es una forma de ignorancia, y combatirla no siempre es fácil, Sofía. Pero cada pequeña acción cuenta. Lo que hiciste anoche, manteniéndote firme, fue una de esas acciones». El día continuó con sus rutinas habituales, pero Sofía no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido y en las palabras de su abuelo. En la escuela, mientras caminaba por los pasillos, notó que algunos de sus compañeros parecían más amables de lo usual, como si algo en su actitud hubiera cambiado. Podía ser que, de alguna manera, lo que había aprendido en la fiesta estuviera reflejándose en la forma en que ella misma interactuaba con los demás. Durante el recreo, una de sus amigas, Ana, se acercó a ella. «Sofía, ¿es cierto que tu abuelo es una persona importante? Escuché a mi mamá hablar de él esta mañana». La pregunta la tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención por algo positivo. «Mi abuelo ha hecho cosas importantes», respondió, pensando en sus palabras. «Pero no creo que eso sea lo que lo hace especial. Es su forma de tratar a las personas lo que realmente importa». Ana la miró con admiración. «Eso es increíble, Sofía. Ojalá pudiera ser como tú». Sofía se sorprendió ante este comentario, pero algo en ella comenzó a encajar. Tal vez el cambio que buscaba no era solo en los demás, sino también en la forma en que ella misma se veía.
Quizás a través de sus acciones podía inspirar a otros, como su abuelo lo había hecho durante toda su vida. Esa tarde, mientras hacía sus tareas, una idea empezó a formarse en su mente. ¿Y si el poder de cambiar el mundo no estaba en grandes gestos, sino en los pequeños actos que hacía cada día? Algo tan simple como hablar con una amiga o enfrentar un prejuicio podría ser el inicio de algo más grande. Con esta reflexión, Sofía sintió que había dado un paso más hacia convertirse en quien realmente estaba destinada a ser. Conforme pasaron los días, Sofía comenzó a notar que algo en su entorno había cambiado, no solo dentro de ella, sino también en las personas que la rodeaban. En la escuela, las miradas que antes hacían sentir pequeña, ahora parecían llenas de curiosidad, incluso respeto. Aunque aún había algunos compañeros que evitaban interactuar con ella, otros empezaron a acercarse, entablando conversaciones pequeñas, como si intentaran derribar la barrera que antes existía. Uno de esos días, durante el almuerzo, Sofía estaba sentada sola bajo el árbol del patio, como acostumbraba. Mientras saboreaba el sándwich que su madre había preparado, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse vio a Clara, una de las niñas más populares del salón, con su bandeja en la mano. Clara era conocida por su actitud altiva y su grupo cerrado de amigas que rara vez interactuaban con alguien fuera de su círculo. Sin embargo, ahí estaba, sonriendo nerviosamente. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Clara, sosteniendo su bandeja como si fuera un escudo. Sofía, sorprendida, tardó un momento en responder, pero finalmente asintió. Claro, si quieres, dijo, haciéndose a un lado para darle espacio. Durante unos minutos, ambas comieron en silencio. Era una escena inusual y Sofía sentía que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. Finalmente, Clara habló. Escuché a mi mamá hablando de ti y tu abuelo. Ella dijo que es un hombre muy sabio y que ayudó mucho a nuestra comunidad. Me sorprendió porque, no sé, nunca había pensado en ti de esa manera. Sofía frunció ligeramente el ceño, procesando lo que había dicho. ¿De qué manera pensabas en mí antes?, preguntó con más curiosidad que resentimiento. Clara se sonrojó un poco, bajando la mirada. Bueno, creo que no pensaba mucho, para ser honesta. Solo te veía como diferente, supongo. Pero después de escuchar lo que dijo mi mamá, empecé a darme cuenta de que estaba siendo injusta. Aunque las palabras de Clara no eran perfectas, Sofía apreció su honestidad. Es fácil juzgar a alguien sin conocerlo, respondió con suavidad. Yo también he pensado muchas cosas de otras personas sin darme cuenta de que no eran ciertas, pero creo que todos podemos aprender a mirar más allá de lo que vemos. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Poco a poco, más compañeros empezaron a acercarse a Sofía, siguiendo el ejemplo de Clara. A pesar de ello, no todo era perfecto. Había quienes seguían lanzando comentarios malintencionados o miradas de desprecio, pero Sofía comenzó a notar que esas actitudes ya no tenían el mismo efecto en ella. Había aprendido a valorar su propia fortaleza y a rodearse de quienes la aceptaban por quien era. Un día, al regresar a casa, Sofía compartió estas experiencias con su abuelo. Mientras ambos estaban sentados en el porche, él la escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Eso que estás haciendo, Sofía, no es fácil, dijo finalmente. Cambiar cómo la gente te ve significa que también estás cambiando cómo ellos ven el mundo, y eso requiere más valentía de la que muchos adultos tienen. Sofía sintió una mezcla de orgullo y humildad. A veces me pregunto si realmente puedo hacer una diferencia, confesó. Su abuelo le sonrió con la misma calma de siempre. No subestimes el impacto de un corazón valiente, Sofía. A veces una chispa pequeña es suficiente para encender una llama más grande de lo que imaginas. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, Sofía comprendió que el cambio que buscaba no era inmediato, pero estaba ocurriendo. Cada pequeño paso, cada conversación, era una victoria en su camino hacia un futuro más justo y lleno de posibilidades. La rutina de Sofía continuó, pero con un aire diferente. Ahora cada día parecía traer consigo pequeños de revelación, interacciones que confirmaban que estaba avanzando en algo importante. Sin embargo, también empezó a notar que no todos compartían esa apertura. Algunos de sus compañeros, aquellos que parecían más cómodos con sus prejuicios, comenzaron a murmurar más fuerte a sus espaldas o a lanzarle comentarios pasivo-agresivos en los pasillos. Un día, durante una clase de arte, ocurrió algo que puso a prueba su nueva perspectiva. La maestra había asignado un proyecto para representar lo que nos hace únicos.
Sofía, emocionada, decidió pintar un retrato de su abuelo rodeado de las historias que él le había contado sobre su vida y las personas que había ayudado. Pasó varios días trabajando en los detalles, orgullosa de cómo su pintura comenzaba a cobrar vida. El día de la presentación, la clase caminaba alrededor de los caballetes, admirando los trabajos de sus compañeros. Cuando llegó el turno de Sofía, algunos niños se detuvieron para observar su obra. Hubo elogios sinceros de algunos, especialmente de aquellos que habían comenzado a conocerla mejor. Pero también estaban los comentarios de burla, apenas disfrazados de humor. ¿Por qué pintaste a tu abuelo? ¿No podías hacer algo más interesante?, dijo una voz desde el fondo. Era Lucas, uno de los niños que siempre buscaba maneras de incomodarla. Sofía sintió una punzada de nervios, pero también recordó las palabras de su abuelo. Se giró hacia Lucas con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Pinté a mi abuelo porque es alguien que me inspira. Ha hecho mucho por nuestra comunidad y me ha enseñado cosas que son importantes para mí. Tal vez, si conocieras su historia, también te inspiraría. La clase quedó en silencio por un momento. Lucas abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. La maestra, que había estado observando desde un lado, intervino con una sonrisa. Eso es exactamente lo que este proyecto buscaba, Sofía. Representar lo que nos hace únicos y mostrar de dónde venimos. Tu pintura no solo habla de ti, sino también de lo que valoras. Buen trabajo. A pesar del apoyo, Sofía sabía que no todo había terminado. Lucas y algunos otros continuaron sus bromas durante el resto del día, pero esta vez Sofía sintió que su impacto era menor. Su seguridad en sí misma había crecido, y aunque las palabras podían doler, ya no tenían el poder de derrumbarla. Esa tarde, cuando llegó a casa, su madre notó que algo la preocupaba. Sentadas juntas en la mesa de la cocina, Sofía compartió lo que había ocurrido. Es difícil, mamá. A veces siento que no importa cuánto intente, siempre habrá personas que no quieren cambiar. Su madre la miró con ternura, acariciándole el cabello. Sofía, no puedes cambiar a todos, pero eso no significa que debas dejar de intentarlo. Cada vez que hablas desde el corazón, estás plantando una semilla. Algunas crecerán rápido y otras tardarán años en brotar, pero siempre habrás hecho tu parte. Esas palabras resonaron en ella mientras reflexionaba sobre su día. Sofía entendió que no se trataba de ganar cada batalla, sino de seguir siendo fiel a sus valores. No podía controlar cómo los demás reaccionaban, pero sí cómo respondía ella. Y esa era su verdadera fuerza. Unos días después del incidente en la clase de arte, Sofía recibió una sorpresa inesperada. La directora de la escuela, la señora Ramírez, pidió hablar con ella al final del día. Aunque no era común que la directora llamara a un estudiante, Sofía no sintió miedo, más bien curiosidad. Mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina, pensó en lo que podría haber motivado aquella reunión. Cuando llegó, la señora Ramírez la recibió con una sonrisa cálida y la invitó a sentarse en una silla frente a su escritorio. Sofía, quería felicitarte por el impacto que has tenido en la escuela últimamente, comenzó. Su tono era sincero, casi maternal. He escuchado cosas muy positivas de tus compañeros y también de algunos maestros. Pareces haber tocado el corazón de muchas personas. Sofía, sorprendida, no sabía qué responder. Antes de que pudiera decir algo, la directora continuó. He estado pensando en cómo podríamos aprovechar esta energía para algo más grande. Verás, cada año intentamos hacer un evento para celebrar la diversidad y la riqueza cultural de nuestra comunidad, pero no siempre encontramos una manera significativa de hacerlo. Me pregunto si estarías interesada en ayudarnos a planear algo especial este año. La propuesta tomó a Sofía completamente desprevenida. Nunca había considerado que pudiera ser vista como una líder o una inspiración. Durante unos segundos se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Finalmente asintió, aunque todavía con cierta timidez. Claro, me encantaría ayudar, pero no sé exactamente cómo. La señora Ramírez sonrió, como si hubiera anticipado esa respuesta. No te preocupes, no estarás sola. Formaremos un equipo de estudiantes para trabajar contigo. Podrás compartir tus ideas y trabajar con ellos para crear algo realmente especial. ¿Qué te parece? Sofía salió de la oficina con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por la oportunidad de participar en algo tan importante, pero también sentía una leve ansiedad, preguntándose si estaría a la altura. Esa noche, durante la cena, compartió la noticia con su familia.
Eso es increíble, Sofía, exclamó su madre, claramente emocionada. Su padre asintió con orgullo, mientras el abuelo sonrió con esa calma característica que siempre le daba a confianza. Esto es solo el comienzo, Sofía, dijo. Tienes algo especial que ofrecer al mundo. No se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica. Esa es tu fuerza. Animada por el apoyo de su familia, Sofía comenzó a pensar en lo que podría aportar al evento. Durante los días siguientes, se reunió con la directora y un grupo de estudiantes que también habían sido seleccionados para colaborar. Algunos de ellos eran compañeros con los que nunca había hablado mucho, pero otros eran caras familiares, como Ana y Clara, quienes parecían genuinamente entusiasmadas por trabajar con ella. El equipo comenzó a compartir ideas sobre cómo representar la diversidad de la escuela. Sofía sugirió incluir relatos personales de estudiantes que quisieran compartir sus historias. Todos tenemos algo que contar, explicó durante una de las reuniones, y cuando escuchamos a los demás, aprendemos a entendernos mejor. La idea fue recibida con entusiasmo y poco a poco el proyecto comenzó a tomar forma. Sofía se dio cuenta de que, aunque el camino no siempre sería fácil, estaba dando pasos firmes hacia algo significativo. Por primera vez sentía que sus acciones podían tener un impacto real, no solo en su vida, sino en la de quienes la rodeaban. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de emoción y trabajo duro. Sofía y el equipo se reunían después de clases en el salón de arte para planificar el evento, que habían decidido llamar Voces de nuestra comunidad. La idea era crear un espacio donde los estudiantes pudieran compartir historias, tradiciones y talentos que reflejaran sus raíces y experiencias únicas. Cada reunión se llenaba de ideas, risas y debates sobre cómo hacer que todos se sintieran incluidos. Sofía se sorprendió al ver cómo algunos de sus compañeros, incluso aquellos con quienes nunca había hablado antes, comenzaban a abrirse y a compartir sus propias historias. Clara, por ejemplo, confesó que su familia había emigrado hace solo unos años y que, aunque ahora parecían estar bien, habían enfrentado dificultades económicas y culturales al principio. Nunca lo mencioné porque quería que todos pensaran que todo siempre había sido fácil para mí, dijo, con una sonrisa nerviosa. Pero creo que este evento puede ser una oportunidad para ser más honesta. Otro compañero, Joaquín, que siempre había sido tímido y reservado, se ofreció para tocar la guitarra durante el evento. Mi abuelo me enseñó a tocar, explicó en una de las reuniones. Es algo que me conecta con él, incluso ahora que ya no está con nosotros. Me gustaría compartir eso con los demás. Mientras escuchaba estas historias, Sofía se dio cuenta de que, aunque todos venían de lugares diferentes, compartían algo en común: el deseo de ser vistos y entendidos por quienes eran realmente. Esto le recordó lo que había aprendido de su abuelo y de su propia experiencia en la fiesta, que las historias personales tienen el poder de derribar barreras y construir conexiones. El equipo también decidió incluir una exposición de arte donde los estudiantes pudieran mostrar pinturas, fotografías y objetos representativos de sus culturas. Sofía, recordando su pintura del abuelo, decidió participar con una nueva obra, una que mostrara a su familia reunida en torno a la mesa del comedor, un símbolo de unión y amor incondicional. A medida que se acercaba el día del evento, el entusiasmo crecía en la escuela. Los maestros apoyaban con recursos y tiempo, y los estudiantes se ofrecían como voluntarios para ayudar en la organización. Incluso Lucas, quien había sido crítico con Sofía en el pasado, comenzó a participar tímidamente. «Podría ayudar con la decoración si necesitas manos extra», le dijo una tarde con un tono casi de disculpa. Sofía aceptó su oferta sin dudar, viendo en él una pequeña chispa de cambio. Finalmente, llegó el día del evento. El gimnasio de la escuela, transformado con luces y decoraciones hechas por los estudiantes, estaba lleno de energía. Las mesas estaban cubiertas con manteles de colores vibrantes y las paredes estaban adornadas con las obras de arte y fotografías enviadas por los alumnos. Los padres, maestros y estudiantes llenaron el espacio conversando animadamente mientras esperaban que comenzara el programa. Cuando llegó el turno de Sofía para hablar, sintió un nudo en el estómago, pero al mirar a su familia en la primera fila, especialmente a su abuelo, encontró la fuerza que necesitaba. Subió al escenario, tomó el micrófono y comenzó a hablar con una voz firme, aunque cargada de emoción. «Este evento no se trata solo de celebrar nuestras diferencias», dijo, mirando al público.
Se trata de reconocer que cada uno de nosotros tiene una historia que merece ser contada y escuchada. Cuando compartimos nuestras historias, aprendemos a entendernos, y ese es el primer paso para construir algo mejor. La ovación que siguió fue cálida y prolongada, y en ese momento Sofía supo que había logrado algo significativo. El evento no solo estaba uniendo a su escuela, sino que también le había enseñado a ella misma que, a través de la valentía y la conexión, era posible generar un cambio real. La ovación que recibió Sofía al bajar del escenario fue algo que nunca olvidaría. Mientras regresaba a su asiento, sus compañeros la felicitaban con sonrisas sinceras y pequeños gestos de admiración. Su madre le hizo un gesto de aprobación desde la primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos. Su abuelo, sereno como siempre, le dedicó una leve inclinación de cabeza que para ella significaba todo. El evento continuó con una energía especial. Uno tras otro, los estudiantes compartieron sus historias, canciones y talentos, mientras el público respondía con entusiasmo y empatía. Joaquín, con su guitarra, interpretó una canción que dedicó a su abuelo, y aunque sus dedos temblaban al principio, la calidez de los aplausos lo hizo sentirse seguro. Clara subió al escenario y habló sobre la fuerza de su madre al enfrentar las dificultades de ser una inmigrante en un nuevo país. Nunca lo dije antes, pero estoy orgullosa de mi familia y de lo lejos que hemos llegado, concluyó con la voz quebrada, provocando lágrimas en varios asistentes. A medida que el evento avanzaba, Sofía comenzó a notar algo más profundo. Las barreras invisibles que antes separaban a muchos en la escuela estaban desmoronándose. Los estudiantes que nunca habían interactuado se reían y conversaban como si siempre hubieran sido amigos. Padres de diferentes trasfondos culturales compartían anécdotas mientras admiraban las exposiciones. Incluso los maestros parecían emocionados al ver cómo el evento había creado una atmósfera de unión genuina. Hacia el final de la noche, cuando las luces se atenuaron y los últimos participantes subieron al escenario, Sofía sintió una calma que no había experimentado antes. Había trabajado duro junto a su equipo, y ahora podía ver el fruto de sus esfuerzos en las sonrisas y conexiones que florecían a su alrededor. Este no era solo un evento escolar, era un cambio palpable en su comunidad. Al terminar, la directora Ramírez subió al escenario para agradecer a todos los participantes. Este ha sido, sin duda, uno de los eventos más significativos que hemos tenido en nuestra escuela, dijo, con emoción evidente en su voz. Y todo comenzó con la valentía de una estudiante que decidió no solo enfrentarse a los desafíos, sino inspirar a los demás a hacer lo mismo. El público estalló en aplausos, y aunque la directora no mencionó nombres, todos sabían a quién se refería. Sofía, en ese momento, no sintió orgullo arrogante, sino una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de ser parte de algo tan especial. Esa noche, mientras regresaba a casa con su familia, el coche estaba lleno de conversaciones animadas. Su madre no podía dejar de alabar cada detalle del evento, y su padre, normalmente más reservado, dijo con una sonrisa: «Sofía, lo que hiciste hoy es algo que todos recordaremos por mucho tiempo. Estoy tan orgulloso de ti». El abuelo, que había permanecido en silencio, habló finalmente cuando llegaron a casa. «Hoy has hecho algo que muchos adultos ni siquiera se atreven a intentar. Creaste un puente entre las personas, y eso, mi querida Sofía, es una de las cosas más importantes que uno puede hacer en esta vida». Antes de acostarse, Sofía volvió a mirar su reflejo en el espejo, como lo había hecho después de la noche de la fiesta. Esta vez lo que vio fue diferente. Ya no era solo la niña que buscaba su lugar en el mundo. Era alguien que había comenzado a construirlo, y mientras se acostaba con una sonrisa tranquila en el rostro, supo que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los días que siguieron al evento fueron como un eco de todo lo que Sofía había vivido y aprendido. En la escuela las conversaciones parecían más abiertas y sinceras. Los estudiantes se saludaban con una sonrisa más cálida, y algunos incluso compartían anécdotas sobre sus familias, tradiciones y sueños durante los recesos. Sofía sentía que algo había cambiado para siempre, no solo en su entorno, sino también en su interior. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, Joaquín la alcanzó corriendo. Llevaba su guitarra a la espalda y una expresión emocionada en el rostro. «Sofía», dijo, respirando agitadamente, «quería agradecerte por todo, no solo por el evento, sino por hacerme sentir que tenía algo valioso que compartir.
Antes de esto, nunca había tocado para nadie que no fuera mi familia. Ahora, creo que quiero seguir haciéndolo. Sofía sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. Tú hiciste el trabajo, Joaquín. Yo solo te animé un poco. Estoy segura de que llegarás lejos con tu música. Se despidieron con una sonrisa, y mientras Joaquín se alejaba, Sofía sintió una pequeña chispa de satisfacción al ver cómo alguien más comenzaba a descubrir su potencial. Esa noche, mientras cenaban en familia, el abuelo hizo una pausa entre bocado y bocado para dirigirse a Sofía. Estás creciendo, niña, no solo en estatura, sino en algo mucho más importante, en tu capacidad para influir en los demás. Es algo poderoso, pero también conlleva responsabilidad. La seriedad en su tono llamó la atención de todos en la mesa. ¿Responsabilidad?, preguntó Sofía, intrigada. ¿Qué quiere decir, abuelo? Significa que ahora que has comenzado a construir este camino, no puedes detenerte. No se trata de ser perfecta ni de tener todas las respuestas, pero sí de seguir siendo un ejemplo. La gente mirará lo que haces, no solo lo que dices. Y con eso puedes inspirar o decepcionar. Esa es la responsabilidad que viene con el liderazgo. Sofía reflexionó sobre esas palabras. Aunque se sentía orgullosa de lo que había logrado, también entendía lo que su abuelo quería decir. No podía permitir que el momento se desvaneciera. Tenía que seguir trabajando, creciendo y construyendo. Los días continuaron y Sofía comenzó a notar que más compañeros se acercaban a ella para buscar consejos o simplemente compartir sus ideas. Algunos incluso le pedían ayuda para iniciar pequeños proyectos en la escuela, como un club de lectura o una campaña para recoger alimentos para familias necesitadas. Sofía, aunque al principio se sentía abrumada, aceptaba con entusiasmo, recordando lo que su abuelo había dicho sobre ser un ejemplo. En una de esas ocasiones, Clara, quien había formado un vínculo especial con Sofía desde el evento, le propuso una idea. ¿Y si hacemos algo más grande el próximo año? Algo que no solo involucre a la escuela, sino también a las familias y la comunidad. Podríamos organizar talleres, exhibiciones y hasta un mercado cultural. Sofía, emocionada por la idea, respondió con una sonrisa. Eso suena increíble, pero necesitaríamos mucha ayuda. Y la conseguiremos, aseguró Clara. Después de lo que hicimos este año, sé que hay muchas personas dispuestas a colaborar. Mientras planeaban juntas, Sofía sintió que el cambio que había comenzado en la escuela estaba tomando una forma más amplia. Ahora no solo era una cuestión de su entorno inmediato, sino de extender ese impacto a la comunidad. Y aunque sabía que no sería fácil, estaba lista para el desafío. Con cada paso que daba, entendía más profundamente que la verdadera fortaleza estaba en la unión y en la voluntad de construir algo mejor, no solo para ella, sino para todos. La idea de Clara sobre un evento comunitario más grande comenzó a crecer rápidamente. Sofía y su grupo de amigos, que ahora eran un equipo más unido que nunca, se reunieron después de clases para esbozar un plan. Esta vez no solo buscaban incluir a los estudiantes, sino también a los padres, vecinos y líderes locales. Querían que la celebración de la diversidad alcanzara cada rincón de su comunidad. La primera reunión del equipo fue en casa de Sofía. Su madre les preparó galletas y té mientras ellos llenaban una pizarra con ideas. Talleres de danza tradicional, puestos de comida típica, espacios para compartir historias familiares y hasta una sección para que los niños más pequeños pintaran y crearan arte. Mientras hablaban, la emoción crecía. Sofía lideraba las discusiones con naturalidad, guiando las conversaciones para asegurarse de que todos tuvieran voz. No solo queremos que la gente venga a mirar, dijo Sofía en un momento. Queremos que participen, que se sientan parte de esto, que cada persona que esté aquí sienta que su historia importa. El abuelo de Sofía, que estaba sentado en un rincón leyendo su periódico, levantó la mirada y sonrió. Eso es exactamente lo que hace falta, comentó. Un lugar donde todos puedan ser escuchados y valorados. Pronto, el grupo comenzó a buscar apoyo en la comunidad. Tocaron puertas, hablaron con vecinos y visitaron pequeños negocios locales para pedir colaboración. Algunos ofrecieron donaciones, otros se comprometieron a participar con puestos o talleres. Incluso las autoridades locales mostraron interés, prometiendo facilitarles el uso de un parque para el evento. El entusiasmo era contagioso, pero no todo fue fácil. En el camino se encontraron con resistencia de algunos vecinos que no entendían el propósito del evento. ¿Para qué complicarse tanto?, preguntó un comerciante con los brazos cruzados.
La gente siempre encuentra una razón para pelearse. ¿Por qué tratar de unirlos? Sofía no se dejó desanimar. Recordó las palabras de su abuelo sobre la responsabilidad del liderazgo y respondió con paciencia. No queremos cambiar a todo el mundo de un día para otro. Solo queremos crear un espacio donde puedan conocerse mejor. A veces, entender a los demás es el primer paso para dejar de pelear. A pesar de los retos, el proyecto avanzaba. Una tarde, mientras Sofía y Clara estaban pegando carteles promocionando el evento, Lucas, quien había estado más callado en los últimos días, se acercó. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, metiendo las manos en los bolsillos. Sofía lo miró con sorpresa, pero sonrió. Siempre necesitamos más manos, respondió, pasándole una pila de carteles. Lucas los tomó y se unió a ellas sin decir mucho, pero su presencia hablaba por sí sola. Era un pequeño gesto, pero Sofía sabía que significaba mucho. Cuando faltaban pocos días para el evento, el parque ya estaba tomando forma. Los vecinos decoraban con banderines y luces, los estudiantes organizaban los últimos detalles de sus presentaciones y las familias preparaban platillos tradicionales para compartir. Sofía, observando todo desde el centro del parque, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Este no era solo un evento, era el resultado de meses de esfuerzo conjunto, de superar prejuicios y de creer en algo más grande. Esa noche, mientras regresaba a casa, su madre le dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, Sofía. Has hecho algo hermoso, y lo mejor de todo es que lo hiciste con el corazón». Sofía, mirando el cielo estrellado, sintió que su viaje apenas comenzaba. Había aprendido que el cambio no ocurría de inmediato, pero cuando las personas se unían con un propósito, los resultados podían ser sorprendentes. El día del evento finalmente llegó. El parque, que hasta entonces había sido un lugar común para paseos y juegos, se transformó en un espacio vibrante lleno de colores, aromas y sonidos. Los puestos de comida desprendían el olor de platillos típicos de distintas culturas, mientras los talleres de danza y manualidades ya estaban en marcha, llenos de risas y entusiasmo. Las decoraciones, cuidadosamente colocadas por voluntarios de la comunidad, ondeaban con la brisa, creando una atmósfera acogedora y festiva. Sofía llegó temprano con su familia para ayudar con los últimos preparativos. Llevaba una camiseta que decía «Equipo Voces de la Comunidad» y un rostro radiante, aunque sus ojos delataban un leve nerviosismo. Había trabajado duro durante meses y deseaba que todo saliera bien, no solo por el evento, sino por lo que significaba para todos. Mientras ajustaba los últimos detalles, la directora Ramírez se le acercó con una sonrisa amplia. «Esto es increíble, Sofía», le dijo, señalando a su alrededor. «Has logrado algo que no habíamos visto antes en nuestra comunidad. Estoy segura de que será un día memorable». A medida que las familias comenzaron a llegar, Sofía se encargó de recibirlas junto con otros voluntarios. Algunos eran rostros familiares, otros completos desconocidos que se unían por primera vez. Era exactamente lo que había soñado, un lugar donde todos fueran bienvenidos. El programa oficial comenzó con una presentación en el escenario principal, donde Joaquín abrió el evento con una canción emotiva dedicada a su familia. Su voz, suave pero llena de sentimiento, hizo que más de uno en el público se quedara en silencio, conmovido. Luego siguieron presentaciones de danza, narraciones de historias familiares y demostraciones de arte tradicional. Clara, quien había tomado un papel destacado en la organización, lideró un taller de pintura para niños, mientras Lucas, para sorpresa de muchos, se ofreció a ayudar con la logística, asegurándose de que todos los participantes tuvieran lo que necesitaban. Sofía, aunque ocupada, se tomó momentos para detenerse y observar. Lo que vio la llenó de orgullo. Niños de diferentes orígenes jugando juntos, familias compartiendo historias y risas, vecinos que antes apenas se saludaban, ahora conversando como viejos amigos. Había creado un espacio donde las diferencias se celebraban en lugar de separarlos. El punto culminante del evento llegó cuando su abuelo subió al escenario. Aunque había insistido en no ser el centro de atención, el equipo lo había convencido de dar un breve discurso. Con su bastón en una mano y micrófono en la otra, habló con una voz calmada pero firme. «Hoy veo algo que siempre he soñado para nuestra comunidad: unidad. No significa que seamos iguales, sino que aprendemos a respetar y valorar lo que cada uno aporta.
Este evento no solo es una celebración, es un recordatorio de lo que podemos lograr juntos. Estoy orgulloso de todos los que están aquí, especialmente de mi nieta Sofía, quien me ha enseñado que incluso una chispa pequeña puede encender una gran luz. El público estalló en aplausos y Sofía, que escuchaba desde el costado del escenario, sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de cansancio, sino de gratitud y satisfacción. Todo el esfuerzo, las noches de planificación, las conversaciones difíciles habían valido la pena. Al caer la noche, cuando las luces del parque comenzaron a apagarse y la gente se despedía con abrazos y sonrisas, Sofía se quedó un momento en silencio, mirando el espacio vacío que hasta hace poco había estado lleno de vida. Su madre se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿En qué piensas, hija? Sofía sonrió y respondió, en lo que viene después. Esto es solo el comienzo. Los días posteriores al evento estuvieron llenos de comentarios positivos y ecos de lo que había sido una celebración inolvidable. En la escuela, los maestros y estudiantes seguían hablando sobre lo que más les había gustado, las historias que conmovieron, las danzas que alegraron el día y los momentos que unieron a tantos corazones. Las familias en el vecindario, incluso aquellas que no asistieron, parecían interesarse más en conocerse entre sí, como si algo nuevo hubiera nacido en la comunidad. Sofía, sin embargo, no se permitía detenerse a descansar demasiado. Aunque estaba feliz y orgullosa de lo logrado, sentía que lo sucedido era solo el inicio de algo más grande. Inspirada por el éxito del evento, comenzó a pensar en cómo mantener viva esa conexión que habían creado. Se dio cuenta de que, al igual que las historias de su abuelo, las acciones no debían quedarse como recuerdos del pasado, sino convertirse en semillas para el futuro. Un día, durante el almuerzo en la escuela, Sofía compartió sus ideas con Clara, Joaquín y Lucas, quienes ahora formaban parte de su círculo cercano. ¿Qué les parece si organizamos algo que dure todo el año?, propuso. Podríamos crear un club donde los estudiantes trabajemos en proyectos para ayudar a la comunidad. Podría ser cualquier cosa: campañas de donaciones, talleres para aprender juntos o eventos pequeños como el que hicimos, pero con objetivos específicos. Clara asintió de inmediato, emocionada. Me encanta, así podemos seguir involucrando a más personas. Además, después de lo que logramos, estoy segura de que muchos querrán participar. Incluso Lucas, quien hasta hace unos meses había sido uno de los más críticos, sonrió con entusiasmo. Cuenta conmigo. Creo que puedo ayudar a organizar algo con los más pequeños. Mi hermana menor me ha estado diciendo que quiere aprender a pintar, como en el taller del evento. El grupo decidió llamar a su iniciativa Manos Unidas, un nombre que reflejaba el espíritu colaborativo que habían construido. Con el apoyo de la directora Ramírez, comenzaron a planear su primer proyecto, una campaña de recolección de libros y útiles escolares para estudiantes de zonas vulnerables. La idea fue recibida con tanto entusiasmo que incluso los padres y maestros quisieron involucrarse. Mientras el proyecto avanzaba, Sofía comenzó a notar un cambio más profundo en sí misma. Había pasado de ser una niña insegura, marcada por los prejuicios de otros, a una líder que no solo inspiraba, sino que también ayudaba a transformar su entorno. Pero lo que más la llenaba de alegría era que este cambio no lo había hecho sola. Su familia, amigos y la comunidad entera habían caminado a su lado, enseñándole que el verdadero impacto se logra cuando se trabaja en unidad. Una tarde, mientras Sofía y su abuelo estaban sentados en el porche disfrutando del cálido sol, él habló con esa calma que siempre la llenaba de sabiduría. Sabes, Sofía, las historias como las nuestras no terminan. Siguen creciendo con cada paso que damos. Lo que hiciste no es el final, sino el principio de algo que incluso yo no puedo imaginar. Y eso es lo que me llena de esperanza. Sofía lo miró conmovida y respondió con una sonrisa. Todo lo que he aprendido, abuelo, viene de ti. Me enseñaste a no rendirme, a creer en mí misma y a ver el valor en los demás. Prometo que seguiré llevando esa lección donde quiera que vaya. El abuelo asintió, satisfecho, y juntos se quedaron en silencio contemplando el horizonte. Sofía sabía que habría desafíos por venir, pero también estaba segura de algo. Con el amor de su familia, el apoyo de sus amigos y la fortaleza que había descubierto en su interior, estaba lista para enfrentarlos. Después de todo, su historia, como las más valiosas, apenas comenzaba a escribirse.